bienvenida a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook Live. Le damos la bienvenida y a cada uno de ustedes, amada Iglesia de Cristo, que ya estamos aquí dispuestos para tener un encuentro especial hoy con nuestro Dios y Padre Jesucristo de Nazaret. Sabemos que cada domingo llegamos y estamos en este lugar, a lo mejor hasta nuestra silla ya marcamos con nuestro nombre, ya decimos, esta es la mía, yo me siento aquí, nadie me quita. Pero rompamos con ese del nombre de Cristo Jesús. Dios no quiere que seamos religiosos, Dios quiere que haya libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Levanta tus manos hoy, levántalas en el nombre de Cristo Jesús. Levántalas y comienza a adorar a Dios hoy. Puedes levantar tus voz hoy en esta mañana. Puedes decirle, Padre, te bendigo, te doy las gracias, te exalto, mi Dios Todopoderoso, te bendigo, Señor, te bendigo, Cristo. Tú eres digno de recibir la gloria, tú eres digno de recibir la adoración, Padre. Yo sé que tú estás aquí, Señor, y yo sé que tú eres un Dios de lo imposible, Señor. Y yo sé, Padre, que hoy, Señor, cualquier necesidad, cualquier aflicción, Padre, cualquier problema que hoy traiga, Señor, tú, Señor, estarás dando respuesta hoy en esta mañana. Te damos las gracias, Padre bendito, y te damos la bienvenida, Dios Todopoderoso. Te amamos, Padre.
No descansaré.
son hechas nuevas. Hoy hay un motivo más para adorar el nombre de Cristo Jesús, y es el que tú y yo estemos bien con vida hoy en estos tiempos tan peligrosos. Pero Dios ha mostrado su fidelidad, el cual hoy tú estás aquí para agradecerle a nuestro Dios y decirle: Señor, te doy las gracias porque me has librado de la muerte. ¿Cómo no he de adorarte, Señor, si todo lo que me das es bendición, es paz, prosperidad, salud? Hoy derramo mi corazón delante de tu presencia, Señor. A tus pies te
Sabemos, Padre, que hay luchas continuas, constantes, porque tú, Padre de la gloria, nos das fortaleza cada instante. Gracias, Jesús, por eso venimos ante ti, que eres nuestro refugio, Padre, nuestra torre fuerte. Tú eres, bendito Dios, quien nos hace fuertes, Señor, ante toda adversidad, ante toda lucha. Gracias, Padre, aún en tiempos de pandemia, Señor, tú nos guardas, tú nos cuidas en el hueco de tu mano, Padre, no te olvidas de nosotros. Te damos gracias, Santo Espíritu, porque mi casa y mi familia ha sido bendecida, porque a pesar, Padre, que en otras familias he visto la devastación, he visto, Señor, en mi familia, Padre, tu mano poderosa guardándome, a mí y a todos los que están conmigo, Señor. Te damos las gracias por tu Espíritu maravilloso que nos guarda, que nos protege, que nos cuida, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande. Por eso te cantamos, amado. Por eso te cantamos, Cristo poderoso. Por eso te cantamos a ti, Señor. Hemos venido, Señor, a llenarnos de tu gloria. Y no queremos salir igual de este lugar, Señor, sino queremos salir renovados, justificados por tu presencia. Y mi Padre, que toda promesa que tú has dado, Señor, se cumplirá. Porque ciertamente nos has llamado, Señor, con un llamamiento maravilloso de amor, de poder y de gloria. Gracias, Jesús, te adoramos. Amén y amén. Gracias, Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por su lugar, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Bueno, vamos preparándonos. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 10. Más tarde la pastora creo que dará algunos comentarios. Pero ahora vamos a empezar con la palabra directamente. Efesios capítulo 6, 10 en adelante. Vamos a hablar esta mañana un tema que hemos titulado por la verdad, el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Es decir, que hemos escuchado hablar nosotros que a lo largo de la vida de la iglesia, ¿verdad? Normalmente vamos a encontrar ministerios o pastores o gente que llegamos a creer, gracias a Dios, en la guerra espiritual. Otros, sin en cambio, no creen que exista esa famosa guerra espiritual. ¿Por qué no se cree? ¿O por qué algunos sí creen? ¿O por qué algunos no creen? Simplemente no vamos a entrar en debate, pero lo que vamos a comentar es lo que nosotros sí creemos, porque lo menciona la Escritura. ¿Por qué existe una guerra espiritual? ¿Y por qué tenemos que luchar en esa guerra espiritual normalmente? Ahora, ¿para qué me va a servir a mí ponerme una armadura que dice, según la Escritura, ¿verdad?, que debe de ser puesta en cada uno de nosotros? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos al ejército mexicano, ¿verdad?, que sale con botas, salen preparados, salen con sus uniformes, salen con sus gorras, ¿verdad?, y diferentes actividades, aparte de su rifle, todo eso en sus armas largas, ¿verdad? Normalmente todo eso lo hacen porque saben manejar las armas. ¿Qué pasaría con uno de nosotros que tuviéramos un arma? Y esto lo hemos visto desgraciadamente a lo largo de la vida. Hemos visto las noticias, de repente el niño tomó el arma del papá que la tenía guardada en el cajón y jugando se la puso al otro primo y pum, mató al niño, ¿verdad? Y el niño murió. Y por supuesto, ¿qué pasó? Que de alguna manera ni sabía siquiera para qué era el arma, pero la tenían en la casa y desgraciadamente esto sucede. ¿Qué sucede cuando uno de nosotros, por ejemplo, en el caso de cada uno de nosotros que estamos conociendo a Jesús, y queremos hacer guerra contra el diablo y creemos que ya estamos completamente limpios y que podemos utilizar? Seguramente sí la podemos usar porque gracias a Dios sentimos que hemos progresado en la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando yo lo hago incorrectamente? Cuando utilizo la armadura de Dios o las armas divinas de Dios, las empiezo a utilizar de una manera por demás decir mala. Por eso Efesios 6:10 nos marca esto, y de esto vamos a platicar, porque hay muchos que hacen guerra espiritual, pero lo hacen por sí solos, porque quieren, porque creen que pueden, pero cuando vemos los resultados son adversos. En lugar de hacer una guerra que les lleve a un éxito, desgraciadamente encontramos que les fue mal en la guerra, que probablemente su familia, su salud, su vida misma está en peligro. Entonces, para que de alguna manera, ¿verdad?, bendito sea Dios, vamos a tomar nosotros
cuenta de lo que es en realidad la guerra espiritual. Por eso la importancia de saber utilizar las armas que Dios nos ha dejado para evitar que nosotros seamos dañados a través de esta guerra que desgraciadamente es sin cuartel. Y digo sin cuartel para muchos, porque muchos seguramente no tienen el respaldo de Cristo. Cuando tú y yo tenemos el respaldo de Cristo, lo más seguro es que así llegues al lugar más endemoniado, lo más seguro es que los demonios te van a conocer y se van a ir. Y ellos van a huir de tu lado, porque no pueden soportarte. Pero el problema está cuando uno está rodeado de esos demonios y de pronto esos demonios todavía siguen dándonos guerra a nosotros, y sin querer pues abrimos más puertas y el demonio nos acaba. Por eso es muy importante saber de la guerra espiritual. ¿Cuántos guerreros hay aquí? Gracias a Dios, gracias a Dios. Somos una iglesia guerrera, por si no lo sabían. Así que primeramente Dios, también a nuestros amigos de Facebook les comentamos que en Efesios 6:10 en adelante vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, verso 10, del 11 desde el 10 hasta el 17. Vamos a dar una lectura larga. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, verso 13, tomen toda la armadura de Dios, ahí está, ¿verdad? Tomar la armadura, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ciñan vuestros lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia. Verso 15, cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí paramos nuestra lectura, y por lo que acabamos de leer nos está hablando claramente que existe una terrible posibilidad de que si no nos ponemos la armadura, si no nos ponemos esa armadura de Dios, es imposible para nosotros empezar a parar las armas de fuego que Satanás va a lanzar constantemente sobre nosotros. Porque ¿en qué momento va a parar Satanás de mandar no armas, sino ataques contra nosotros? Hasta que ya no estemos aquí, hasta que ya estemos en la presencia del Señor. Quiere decir que durante toda nuestra vida, aún siendo cristianos, aún llevando años en el Evangelio, muchas gracias, Anita. Todo ese tiempo, Satanás no va a parar de mandar flechas a tu corazón, a tu cabeza, a tu mente, a tu espíritu, a tu alma, para que tú te sientas mal y quieras inmediatamente dejar las cosas que Dios te está mostrando claramente. Por eso cuando hablamos de la armadura de Dios, no nos estamos refiriendo a una vestimenta material, ¿verdad? O una armadura de metal, sino a vestiduras y armas espirituales que Dios nos está dando cuando conocemos su palabra, cuando estamos conociendo hoy su mensaje. Por eso algunas personas se preguntarán, ¿por qué los cristianos normalmente necesitan usar arma, ¿verdad? Armaduras espirituales y armas espirituales? ¿De dónde sacan eso? Pues acabamos de leer precisamente y entendemos de parte del apóstol Pablo que sí existe la lucha que nosotros no vemos, una lucha encarnizada en cierta manera, porque es una lucha en los aires, es una lucha con los espíritus, con las potestades de tinieblas que hay afuera rondando y que de alguna forma esas tratan de ganar la ventaja para nosotros y hacernos caer, tratan de hacernos polvo, en pocas palabras. Por eso es que constantemente vienen las acechanzas contra nuestra cabeza. Por eso necesitamos la armadura del Señor para las acechanzas del enemigo. Es decir, aunque tú no lo veas, el enemigo te está acechando a cada instante. No él, sino sus demonios te están acechando. Y hay muchos y cientos que saben que nos tienen que hacer caer.
Y si saben que tú hiciste hoy un voto en tu corazón y le dijiste, Señor, mañana sí oro, o esta tarde sí oro, esta noche sí oro, te van a poner miles de trabas para que no lo hagas. Simple y sencillamente porque Él está al acecho. Él está mirando en qué fallas. Con una sola palabra que nosotros digamos mal, con esa sola palabra el enemigo nos puede acabar y destruir. Si tenemos que decir sí cuando era no, entonces también nos puede destruir. Por eso la importancia que tenemos de que sepamos lo que tenemos que hablar, porque necesitamos la armadura para todo y saber que para todo estamos peleando. Muchas veces a nosotros se nos da mucho el hecho de pelear entre personas, porque me cae mal, es que fíjate que su físico, es que fíjate que esto, es que, en fin, ¿verdad? Encontramos cualquier pretexto para pelear entre seres humanos. Pero el apóstol Pablo nos hace notar que no estamos peleando contra potestades, contra carne y sangre, que es tu hermano, que es tu hermana, tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus familiares, sino contra lo que está en la otra persona, que puede ser una hueste o una potestad maligna, aquella la que tenga la persona seguramente. Porque recuérdense ustedes, nuestro Señor Jesús, cuando caminaba por la tierra, dice la escritura en Mateo, nos menciona claramente, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Quiere decir que antes de que tú y yo conociéramos a Cristo, teníamos un espíritu inmundo dentro de nosotros, que es el que nos provocaba la borrachera, el alcoholismo, la droga, todas las cosas. Entonces, en ese sentido, cuando teníamos, ¿verdad?, ese espíritu inmundo, dice, sale del hombre, anda buscando en lugares secos. ¿Cuáles son los lugares secos? Los corazones que no tienen a Dios. Entonces está buscando en cuerpos diferentes que se encuentran en la calle, en el metro, donde quiera, pero todos ya tienen un inmundo adentro. Por eso es que de pronto dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces ese espíritu inmundo que antes teníamos nosotros, también creen que su casa es tu cuerpo y quieren regresar a ti. Por eso, y esto sucede desgraciadamente con gente que quiso ser cristiana o que en algún momento de la vida se acercó a Cristo y estuvo yendo a la iglesia probablemente y oraba y escuchaba la palabra y la leía, y entonces de pronto, ¿verdad?, el Espíritu Santo sacó al inmundo y entró el Espíritu Santo y lo limpió, y entonces le perdonaron los pecados, lo lavaron y estaba completamente limpio. Dice que el inmundo regresa a su casa y la encuentra vacía, regada y ordenada. ¿Por qué? Porque ya no estaba el Espíritu Santo. ¿Quién lo sacó? El Espíritu Santo no se salió. Simplemente es la mala decisión que tomó alguien de dejar de congregarse, de llenarse de la palabra del Señor. Y ese fue el grave problema. Por eso es que cuando regresa el inmundo encuentra limpio, adornado todo. Y entonces dice, va por 7 peores. Es decir, 7 inmundos peores. A lo mejor se van los panteones, aquellos que probablemente dejaron ahí ya sus cuerpos, pero que el inmundo permaneció allí y se los lleva, les dice, hey, vénganse 6 conmigo. Y si aquel hombre solo mentía, al rato va a robar, matar, asesinar y va a hacer cosas peores, porque 7 peores vienen sobre aquel hombre. Esa es la condición del ser humano. Por eso es que la lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra toda hueste y potestad del maligno. Es decir, que no solamente estamos peleando contra hordas demoníacas, esa es la verdad. Estamos peleando contra hordas demoníacas que no vemos porque son espirituales, y estas están paseándose por todas las calles, las avenidas, están pasando por las casas. Por eso la importancia de mantener la santidad hasta de nuestra casa, de estar orando por nuestra casa, de ungir nuestra casa, de evitar de alguna manera que estas hordas se permanezcan en nosotros. Y de pronto esas hordas espirituales están flotando por los aires, pero dice que hay principados, es decir, hay príncipes demoníacos que también de alguna manera están llenando las calles, las avenidas. Ustedes han visto aquellos altares donde ponen a la calaca, ¿no?, ahí parada, y ahí la gente va y le reza, va y le ponen ahí su veladora, pero son acechanzas terribles, y sin querer que el enemigo está tomando calles, colonias, incluso, y que de alguna manera, ¿verdad?, la gente no lo puede ver porque le falta el conocimiento de Jesús. Por eso una acechanza
es una amenaza oculta, es un engaño para tratar de dañar a alguien. Entonces el enemigo nos está acechando a cada uno de nosotros, a ver en qué fallamos, a ver en qué hacemos mal, para que inmediatamente nos haga caer. Así que tenemos que estar siempre listos, siempre listas, ¿verdad? Y preparados, porque Satanás, aunque no nos demos cuenta, él sigue trabajando, tratando de buscar una oportunidad siempre de dañarnos, una oportunidad de lastimarnos. Por eso necesitamos la armadura de Dios, porque estamos en una guerra espiritual. Tenemos una guerra espiritual y es verdadera. Una guerra espiritual que como cristianos a cada uno de nosotros somos parte del reino de Dios. Y tenemos que saber que el reino de las tinieblas está gobernado por Satanás y por sus demonios. Eso no nos queda lugar a duda. Y que el reino de Dios al que pertenecemos, tenemos un rey, el cual nos ha dejado a nosotros una carta en la que nos habla claramente, ¿verdad?, que esto está pasando. Entonces tú y yo estamos viviendo, aunque no lo veamos, en una guerra constante contra el reino de nuestro Dios, porque el enemigo está constantemente lanzándonos a nosotros, ¿verdad? Normalmente nos va a lanzar ataques terribles en contra de tu familia, en contra de tus finanzas, en contra de nuestra fe, en contra de nuestro amor, en contra de la familia, en contra de los hijos, en contra de los padres. Y necesitamos la armadura de Dios para resistir el día malo. Ahora, el día malo no es necesariamente de 24 horas. Cuando está hablando la Escritura que es un día malo, está hablando que puede ser una época difícil o una etapa en la vida en la que nos toca, en la que parecería que el huracán de problemas y el torbellino de problemas o dificultades se vienen en nuestra contra. No sé si te ha pasado que de pronto vas saliendo de una cuando de repente ya sientes que estás entrando en otra, se descompuso el carro, que se te descompuso la televisión, que ya no tienes para comprar, que en fin, y viene una tras otra. Pero ese es el día malo, como lo tenemos que soportar. ¿Se recuerdan ustedes en el caso de Job? Ustedes se recuerdan que él estaba feliz con sus hijos, tenía mucho dinero, bueno, no dinero, pero era riquísimo, tenía ganados, y ese hombre, vaya que era verdaderamente feliz, tenía mucho dinero, tenía hijos, era feliz, tenía la mujer que amaba, y de pronto en una ocasión, él comenta, ¿verdad?, todo lo que yo tenía me sucedió. ¿Y por qué decía Job eso? Porque él, en lo más íntimo de su corazón, probablemente tenía el temor: ¿qué pasará si un día me faltara todo lo que Dios me ha dado? ¿Qué pasará si hoy que estoy tan bien, que estoy contento, qué pasará cuando no estén mis hijas? ¿Qué pasaría si no estuviera mi esposa? ¿Qué pasaría si no estuvieran mis hijos? ¿Qué pasaría si yo no tuviera ganado? Y todo lo que él temía. Por eso el temor, tengamos mucho cuidado, porque con el temor alimentamos, ¿verdad? Es como una fe mala, porque esa fe mala provocamos que el temor tome sentido y se coman las grandes bendiciones de Dios. Lo que tú temías te ha sucedido. Y entonces de pronto en ese momento, ¿verdad?, dice que él estaba orando en casa y de repente dice: Señor, voy a entregar ofrenda por si mis hijos han pecado. Y él oraba por los hijos. Y de repente dice la Escritura en el capítulo 1 de Job, menciona que Satanás y todos los hijos de Dios estaban pasando la presencia del Señor, y en eso pasó Satanás por ahí y le dice: hola, Señor. Y le dice él: hola, ¿cómo estás? Dice: bien. Oye, fíjate que andaba rondando por la tierra, le dice Satanás a Jesús. Y le dice: bueno, dime, ¿y qué pasa? ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, que ora, que tiene fe. Y dice: sí, pero porque tú le has dado todo. Quítale todo lo que tiene y verás. ¿Hay guerra o no hay guerra? Hay un coraje, un rencor por aquellos que Dios bendice. Entonces, si Dios te bendice, lo más seguro es que Satanás se enoja. Y va y el acusador va y te acusa. Quítale y vas a ver que te ama por lo que tú le das. ¿Tú amas a Dios por lo que te da? ¿O amas a Dios porque lo amas? Que esa es la pregunta maravillosa que debemos respondernos de todo corazón. ¿Porque te da la vida? ¿Porque es el creador del universo? ¿O porque amas a Dios? ¿O crees amar a Dios? ¿O solo dices amar a Dios? Esa es una de las grandes cosas que tenemos que hablar. Porque ciertamente si queremos engañar a Dios no lo podemos engañar. Con Dios sabemos perfectamente que a Él le tenemos que decir correctamente y directamente: sí te amo o no te amo, porque Él sabe si lo amamos o no lo amamos. Él sabe si le estamos sirviendo de todo corazón o no. Y en ese sentido, ¿verdad?, le dice: bueno, pues
está bien, yo creo que todos los ángeles estaban de curiosos ahí como diciendo, Señor, mira lo que te está diciendo, si es cierto que por lo que le das a Job. Y entonces el Señor no le quedó de otra más que decir, mira, quítale todo lo que tiene, pero no toques ni su vida, pero todo lo demás, quítase. Y dice que entonces estaba Job allí tranquilamente desayunando y lo primero que llegan corriendo, patrón, ¿qué crees? Fíjate que acaban de robarnos todo el ganado que tenías del lado este. No me digas sí. Y nada más escapé yo para decirte porque mataron a todos. Y de repente viene otro del oriente también y le dice, Señor, fíjate que acaban de quitarme todo el ganado que tenían y prácticamente yo fui el único que escapé para venir a decirte. Y estaban en esas cuando de repente dice, bolas de fuego cayeron del cielo y quemaron a todos, solo escapé yo para avisarte. Y no acababa de recibir una mala noticia Job, cuando de repente dice que aparece por allá al fondo otro y le dice, Señor, tus hijos estaban conviviendo felices, habían alquilado el sonido, la changa, y estaban felices como changos danzando de un lado a otro, cuando de repente se les cayó la casa y los apachurró a todos. Nada más quedé yo para avisarte. Imagínate esos momentos tan difíciles que estaba viviendo Job. Esos momentos tan difíciles que estaba pasando en su vida. No sé si te ha pasado alguna vez que de repente estás en tu casa y te sucedió algo. Y de repente te das cuenta y ya te pasó otra cosa. Y luego de repente que el refrigerador se descompuso, que no hay dinero, que el niño se enfermó y que mira que no sé qué. Y empezamos ahí una serie de problemas tremendos. ¿Verdad? Así es lo que le pasó a Job. Encontramos un Job que todo se le juntó. Y luego llega la esposa y le dice, mira, mejor maldice a Dios y muérete. Una esposa que en lugar de ayudarlo, lo que le faltaba, ya no les faltaba que el perro llegara y le levantara la patita y, ¿verdad? Y le hiciera pipí encima. Es lo que le faltaba a Job. Entonces, para hacer frente al día malo, necesitamos usar la armadura de Dios. Dile al que está a tu lado, necesitamos la armadura de Dios. Necesitamos la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios es con lo que vamos a poder repeler todo ataque del enemigo. Esa es la gran verdad. No es un enemigo humano. Estamos hablando de un enemigo espiritual. Recuérdate que tú y yo somos seres tripartitos, divididos en tres: espíritu, alma y cuerpo. Tu cuerpo es el envase, el estuche que nos dieron al momento de nacer, ¿verdad? Es el estuche que tenemos. Pero el alma se va forjando a través de la vida. Durante todo está tu intelecto, está tu amor, tu odio, tu resentimiento, tu amargura. Ahí va el alma. Pero el espíritu es el aliento de Dios que te da vida. Es lo que te permite respirar. Es lo que te permite que no tengas que conectarte a la luz toda la noche, ¿verdad? Y que estés así, ya se me acabó la pila, mejor voy a conectarme. No, es el Espíritu de Dios que está en nosotros, el aliento que un día sale y se retira, y es ahí donde se acaba la vida completamente. Así que vemos que ese enemigo espiritual, de alguna manera, está contra tu espíritu también. Está contra mi espíritu, contra el espíritu de todos nosotros. Son huestes espirituales de maldad contra las que tenemos esa lucha, que constantemente nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer conciencia que estas huestes son un ejército movilizado, un ejército armado y conjunto de seguidores de una persona o una causa, según el diccionario, es lo que dice. Entonces, obviamente que cuando hablamos de huestes de maldad, estamos hablando de hordas y hordas de demonios que están encima de nosotros tratando de hacernos caer. Si sabe que perfectamente uno de nosotros tiene una falla, ¿verdad?, en un sentido con la pornografía, no va a faltar que nos ponga mentalidad de pornografía, no va a faltar que diga, mira, a este también le gusta la pornografía, hazlo amigo del otro, que intercambien películas, que sí los amarramos más. Y a raíz de ahí nos damos cuenta que la película, ¿verdad?, tenía espíritus de prostitución, tenía espíritus de adulterio, de fornicación, de lascivia, y en fin, todo lo que marca la escritura. Y entonces aquel hombre, aquella mujer que recibe, va a tener ese serio problema, porque de alguna manera al ratito no va a faltar que quiera tener la misma relación que él ha visto o ella ha visto en las diferentes películas, y lo va a querer hacer igual. Por eso es que esas huestes, esas hordas, lo único que tiene poder para enfrentar al reino de las tinieblas son las armas de la luz que Cristo nos ha dejado. Mira lo que dice Romanos 13:12.
Romanos capítulo 13, verso 12. Romanos capítulo 13, verso 12. Dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahí está el apóstol Pablo invitando a los romanos y a nosotros también. Nos está diciendo que la noche está avanzada, es decir, que ya los tiempos se están cumpliendo. Dice, se acerca el día. ¿Qué día? Se acerca el día en que el Señor venga, el que el Señor se lleve a su iglesia, el día que el Señor nos redima completamente. Dice, por eso desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Todo lo contrario de la que la Escritura nos marca. Éxodo capítulo 20 nos marca a nosotros los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos vamos a encontrar el primer mandamiento: no te postrarás delante de dioses ajenos, ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en la primera y la segunda generación de los que me aborrecen. ¿Y qué te vas a encontrar allí, verdad? Hoy la gente, ¿dónde está? La gente no está adorando a Cristo. Muchos dicen amar a Cristo, pero su corazón está lejos de Cristo. Entonces, ¿en dónde están ahora? Muchos están detrás de imágenes, todo lo contrario de lo que marca la Escritura. Entonces, obviamente nos está hablando que la noche está avanzada. Y entonces, cuando venga el Señor, ¿dónde va a encontrar a la gente que está haciendo estos actos? Aquellos que están adorando a la muerte, aquellos que están adorando a las vírgenes, aquellos que están adorando a lo que no es Dios, lo que Dios ha mandado. Otra de las cosas, ¿verdad? Entre los 5 mandamientos que van para Dios, encontramos otros 5 mandamientos que son para el hombre y entre los hombres. Por eso encontramos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es un mandamiento que nosotros deberíamos de conocer. Hemos encontrado familias o casas que de pronto dicen: aquí Cristo es el Rey, pero los ves y viven como si vivieran en la selva, en la jungla, uno brincando por acá, otro saltando por allá, otro cayendo en el lago de los cocodrilos, y un tiradero, peleadero y un enojadero de todos lados, que de verdad allí ves panteras, leones y chitas y de todo, pero no te encuentras a Dios en ninguna parte. Entonces, ciertamente, en muchas ocasiones podemos hablar o llenarnos la boca de decir: ciertamente tenemos a Dios, pero ¿en verdad está Dios en nuestro corazón? Por eso Romanos 13:12 nos habla de esa manera: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Entonces, las obras de las tinieblas, dice, y vistámonos de las armas de luz. Así que este día estamos viendo entonces el cinturón, que es parte el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que cada vez que nosotros vamos a pelear contra estas huestes y potestades de maldad, tenemos verdaderamente que, como guerreros, utilizar las armaduras que Dios nos ha dejado. Efesios 6:14, por ejemplo, nos habla del cinturón de la verdad, y eso es lo primero con lo que nos vamos a vestir esta tarde. ¿Amén? Vamos a ponernos el cinturón de la verdad. Efesios 6:14. No le hace que estés barrigón, barrigoncito, barrigoncita. Vamos a ponernos el cinturón y lo vamos a apretar bien fuerte, ceñidos nuestros lomos también, dice la Escritura. Efesios 6:14. Mira otra vez. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de la justicia. Entonces, lo primero que nos pide es que estemos firmes, es decir, que estés firme, que ya no te muevas de la fe, que ya creíste en Cristo, que ya no regreses atrás, que no vuelvas a pensamientos antiguos que en otro tiempo tuviste, o pensamientos de duda, sino al contrario, que te afirmes en el Señor, que estés firme, que permanezcas fiel a sus promesas, fiel a sus palabras, porque Él seguramente estará contigo. Dice: cíñanse sus lomos con la verdad. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribió sobre la armadura de Dios, seguramente él estaba pensando en la imagen que él conocía en ese tiempo, que era la imagen de los romanos. Ustedes se recuerdan que eran los soldados que él conocía en su tiempo. Por eso, cuando el apóstol Pablo hablaba de ese tipo de guerreros, él hablaba de un soldado romano, y que los soldados romanos usaban debajo de su armadura una túnica amplia para que no les quedara suelta, ¿verdad? Acuérdense que en ese tiempo no se usaban jeans, ni vaqueros, no se usaban ni stretch,
ni las estas mallas, mayones, no sé, y no se usaban de eso, solamente se usaban túnicas, que era lo que usaban, ¿verdad? Realmente esa era la moda en aquel tiempo. No vamos a decir que Jesús utilizaba sus vaqueros, andaba con sus botas, no es cierto, no había todavía eso. Entonces ellos andaban con sus túnicas, y abajo de toda su armadura portaban también esa túnica amplia para que no les quedara suelta y no les dificultara el movimiento. Se la ceñían al cuerpo con un cinturón, generalmente de cuero o de lino, y cuando ya estaban ceñidos se colocaban la armadura. Entonces, ya estando ceñidos con ese cinturón, la armadura de Dios, el cinturón, ¿verdad?, no es de cuero ni de lino. O sea, ya se ceñían ellos, y entonces sí tenía toda la armadura. Pero en la armadura de Dios, el cinturón, entonces decimos, no es de cuero ni de lino, sino que nosotros tenemos que ceñirnos, dice ahí la Escritura, con la verdad. Y la verdad cuesta mucho, y la verdad no es cualquier cosa. La verdad es de que, ahora sí que la verdad es que la verdad sí cuesta mucho ceñirse con la verdad. Cuesta mucho que aprendamos a decir verdad después de tantos años de haber mentido, después de tantos años de haber atrevido a sacar mentiras de nuestra boca. Y para nosotros, por ejemplo, ceñirnos con la verdad, tenemos que saber que no podemos enfrentar al enemigo y tener el respaldo de Dios en nuestra vida si nuestra vida está llena de mentiras. Entonces, una de las cosas principales que todo guerrero debe de tener es ceñirse, ¿verdad?, prácticamente con ese cinturón de la verdad. Pero el problema está que nuestra vida debemos de limpiarla de mentiras. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros llegamos a mentir en nuestra vida? No me lo digas, pero piénsalo ahí un momento y sé honesto contigo. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? ¿A cuánta gente le mentiste? Mentiste a tu papá, a tu mamá. Se me cayó el dinero, iban las tortillas y resulta que ya no traen, y te lo gastaste en otra cosa. O echaste volados en el camino, ¿verdad? Me caí y quién sabe dónde cayó, ya no lo encontré. Pero resulta que era, o el cambio, ¿verdad? Creo que se lo quedaron. Creo que no. Es que quién sabe, ¿verdad? Y se lo hacen perdedizo. ¿Cuántas mentiras hemos dicho nosotros a lo largo de nuestra vida? Nuestra vida no debe de estar plagada de mentiras. ¿Qué es mentira? Dice la Escritura, ¿verdad?, claramente que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros hablamos de una verdad, estamos hablando que Cristo es la verdad. Y por lo tanto, cuando conocemos a Cristo, tenemos la verdad. Porque ahí verdaderamente ya no entra ni siquiera una doctrina falsa a nuestra vida, porque ahora Cristo está en nuestro corazón y Cristo es la verdad. Por lo tanto, en Él hay verdad y nosotros tenemos que llenarnos de la verdad. Por eso, pero dice la Escritura también que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, si Él es padre de mentira, quiere decir que como hijos nos llegamos a ser hijos del enemigo cuando mentimos. Cuando nos atrevemos a mentir, a decir, es que llegué tarde pero me quedé con la secretaria, ¿no? Cuando empezamos a decir cosas que de alguna manera nos tienen que tapar a nosotros en lugar de que nos ayuden. Por eso el respaldo de Dios no puede estar en alguien así, aunque venga a la iglesia los domingos o esté en la iglesia los miércoles, los martes y los jueves que hay transmisión. No puede estar Dios en nosotros porque la verdad no está en nosotros. Por eso nosotros debemos de ceñirnos. Dile que está a tu lado, cíñete de verdad, cíñete de verdad. Muévelo, despiértalo ahí para que le redarguya la palabra en el corazón, ¿verdad? Y que sepa que el Señor está pidiendo que no tengamos pecados ocultos o viviendo una vida tratando de engañar a Dios. A Dios no lo engañamos, ni tú, ni yo, ni nadie. Ni yo mismo puedo engañar a Dios. Así que el único que se engaña soy yo. El único que se miente soy yo. El único que se destruye soy yo. Digo conmigo, el único que se destruye soy yo. Mintiendo soy yo. A Dios nadie lo engaña. Amén. Nadie podemos engañar a Dios. Así que en ese sentido podemos decir que el cinturón de la verdad tiene que ver con la palabra irreprensible. La palabra irreprensible viene también del griego anapileptón y significa alguien que no tiene nada por donde puedan agarrarlo. Entonces el acusador puede ir en un momento de la vida y decirle, Señor, pues te tengo una noticia. Tú me decías que en Torrefuerte, Iztapalapa es una escuela de guerreros, es una escuela de hombres y mujeres preparados por el pastor, ¿verdad? Y no sé qué. Pero mira, yo te tengo 10 personitas de allí que mienten. Mira, esta está haciendo esto a escondidas, está haciendo esto a espaldas, cree que nadie la ve, cree que nadie está con ella, pero también tengo a fulanito que está haciendo esto y hace guerra espiritual y es el líder de la guerra y es la líder de alabanza y es esto.
Y entonces empezamos a ver, y desgraciadamente el acusador siempre está haciendo eso. Lo mismo que hizo con Job, lo mismo que hizo con Job, que fue lo que le dijo a Job: Señor, pero porque tú le has dado todo lo que tiene y lo has bendecido, quítaselo y verás y no blasfema tu nombre. Y entonces la esposa, siguiendo el consejo de Satanás, le dice: maldice a Dios y muérete, maldice a Dios y muérete, Job. Estaba siguiendo los pasos del enemigo, pero ciertamente Job estaba firme en creer en Dios, y él decía: lo que Dios me dio, Dios también me lo puede quitar, porque de Él es todo, de Él viene la vida, de Él está mi cuerpo, de Él depende mi salud. Y dice que le dio en ese momento, en el capítulo 2, vemos a Job, que entra inmediatamente en escena otra vez. Y dice que venían los hijos de Dios de repente delante del Señor, y le dice a Satanás, entre los que venía él, y le dice: oye, ¿cómo has visto a mi siervo Job? ¿Te has dado cuenta que a pesar de que me incitaste a que le quitáramos la cobertura, ahora sí, ¿verdad? Prácticamente él no ha blasfemado en contra mía, ni se ha apartado de mí, ni de mis leyes. Y entonces dice: pero quítale la salud, Señor, quítale la salud, y ahora verás. Mira, te permito. Y yo creo que todos los ángeles: Señor, ¿de veras le vas a permitir? Y en ese momento, pues yo creo que el Señor le debe haber dicho: está bien, quítale la salud, pero no lo mates. ¿Y qué fue lo que hizo? Que vino de la noche a la mañana una sarna pestilente en la vida de Job. Y entonces ese hombre, dice que pobre no alcanzaba a rascarse en la espalda y se tallaba y le salía sangre con pus. Y llegaban los perros y le lamían los perros, porque querían comer lo que salía de él. Y él se sentía aliviado con eso que le hacían los perritos. Y él se tiró ahí en las cenizas y agarraba las tizas, y con eso se estaba rascando porque no aguantaba. Y la mujer de Lot: ya te dije, maldice a Dios y muérete, estás sufriendo, ¿qué estás haciendo allí? Una mujer, ¿qué decir? Una mujer jovita muy rara, ¿no? Porque no tenía la fe que Job tenía. Job no quería maldecir a Dios, él seguía adorando al Señor. Llegaron unos amigos que le hablaban también. Fíjense ustedes que a veces así nos pasa. A veces estamos en problemas, en dificultades, y luego llega gente que parece que es como los perros que le lamían a Job. Le lamían nada más para satisfacerse ellos. Sí, mira, pues se fue tu esposa, se fue tu esposo. Pues ¿qué? ¿Ustedes que era lógico? Un día iba a pasar, y se empiezan a mover en ese sentido, a ser como los perros. Así, otros a darle palabra: mira, no te preocupes, el día de mañana Dios a ver qué hace contigo. Pero no lo tenían en la mano, no lo ayudaban, no le decían: a ver, mira, tienes para el médico, te llevamos, vamos a ver qué hacemos. No, nada más le daban palabra, como que nada más le chupeteaban ahí a ver qué le sacaban. A veces hay gente que es así, ¿no? Como el perro, nada más lame las heridas de nosotros. Hay gente que le gusta verte acabada. Es que me está yendo mal, y por dentro: qué bueno, te lo merecías, qué padre, ¿verdad? Que me da gusto. Ojalá pronto te apachurre un trailer. Y estaban pensando en eso. Entonces eran palabras que de alguna manera nosotros también tenemos que evitar. Cuando un luchador, ¿verdad? Normalmente dice que dejaba su cuerpo descubierto de alguna manera en el Coliseo Romano, por ahí podían aprovechar y propinarle golpes, ¿no? Para destruirlo. Y por eso normalmente en las luchas, normalmente cuando se daban, procuraban nunca dejar un hueco destapado, porque sabían perfectamente que por ahí podían hacerles daño. Por eso es que cuando vemos las armaduras romanas, vemos que prácticamente no tenían lugar por donde golpear, ¿verdad? Para que también así no les hicieran. Así es como debemos estar nosotros delante de Dios también. Debemos de ir a la presencia de Dios sin mancha, sin arruga, para que el enemigo no nos pueda dañar en ese sentido.
Por eso la importancia de la guerra espiritual. También en el ámbito político o legal, cuando se habla de una persona, ¿verdad?, que sus enemigos no tenían cómo atacarlo, cómo acusarlo, cómo contradecirlo, allí entra también ese término irreprensible. Es una persona que no tiene de dónde reprenderlo, no tiene de dónde agarrarlo, y el enemigo es a donde más se molesta, porque sabe perfectamente que alguno de nosotros podemos ser reprendidos por el Señor. Por eso la respuesta de Job también la encontramos en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué estamos citando a 1 Juan capítulo 1 verso 9? Se recuerda que la semana pasada estuvimos pidiéndole perdón a Dios por posibles pecados que hayamos tenido. ¿Cuál es el propósito de que nos limpiemos en todo momento de todo esto? 1 Juan 1:9 dice que si confiesas tu pecado, Él, hablando de Cristo, Él es fiel y justo para perdonarnos a todos nosotros nuestros pecados, y Él nos limpia de toda maldad. Entonces la palabra de Dios solamente nos pide que seamos nosotros y cada uno verdaderamente honestos con Él, para poder tener, ¿verdad?, ese rango de fidelidad en el Señor, y que confesemos todos nuestros pecados, no importa qué tan negros, qué tan sucios fueron o qué tan malos fueron en su momento, y que de alguna manera, ¿verdad?, ya no tratemos de mentirle, tratando de ocultar los pecados de nuestra vida, en este caso, ¿verdad? No tenemos que ocultarle nada al Señor, Él todo lo sabe. El problema está que muchas veces somos deshonestos y no queremos confesarle los pecados que hemos cometido, ¿verdad? Que de alguna manera queremos que, bueno, no se enteró mi esposa, no se enteró mi esposo, no se enteraron mis hijos, no se enteraron en el trabajo, me robé una cantidad grande, hice algo tan tremendo, pero Dios sí lo sabe. Y Él lo que Él quiere es escucharte a ti, que tú le hables, que tú le digas: Señor, Señor, por favor te necesito, ayúdame porque siento mucha carga de ese dinero que tomé que no es mío. Señor, tú sabes que yo soy tu hijo, por favor ayúdame, ¿verdad? Y necesitamos que la palabra de Dios nos declare que con misericordia y verdad Dios corrige el pecado. Amén. Así que tenemos que confesar con verdad nuestros pecados delante del Señor para recibir su misericordia, y que para que podamos decirle también a nuestro enemigo Satanás todo lo que quieras decirle al Señor sobre mi vida. Él ya lo sabe, Satanás. Yo se lo he confesado y me ha perdonado grandemente. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de comprender. Porque de alguna manera, si quiero ser un guerrero espiritual y ponerme en la batalla y estar luchando constantemente en contra de las acechanzas del enemigo, es poniéndome a cuentas completamente con el Señor. Quiere decir que no debo de cargar con los pecados anteriores, los pecados que en otro tiempo tenía. Y por eso es que le podemos decir a Satanás ya de una manera ya firme, ahora sí, en nuestra oración, que todo, vamos a decírselo, es más, ¿qué les parece? Satanás, díselo fuerte para que se cimbre el demonio. Satanás, todo lo que quieras decirle al Señor, sobre mi vida, Él ya lo sabe. Yo se lo he confesado, y Él me ha perdonado. Amén. Así que esa es tu condición ahora, hermanos, que tú has sido perdonado de todos los pecados, y que Satanás ya no puede venir a decirte: tú consultaste a la bruja el año hace 4 años. No, ya no, ya se lo confesé al Padre, porque Él verdaderamente, tú salías con tu secretaria. No, ya no, porque ahora Dios sabe que he confesado ese pecado y Él me ha perdonado, por supuesto. Entonces nosotros tenemos que saber que para eso nos sirve la armadura espiritual. Por eso la importancia de que un guerrero se enfrente a Dios con toda la verdad y un arma bien utilizada, que es la verdad. Pero también la verdad consiste en otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en que alguien venga y te diga: ¿sabes qué, hermano? Pues en verdad me puedes, que normalmente no lo aconsejo mucho en la iglesia, ¿verdad? Que es los préstamos, porque desgraciadamente ha habido malos testimonios de mucha gente que ha huido con dinero y cosas por el estilo, y de repente que viniera: oye, préstame. Y normalmente, pues de favor, de preferencia, sería bueno no, porque desgraciadamente luego después está uno embarrado y uno ni siquiera sabía. Ya cuando te enteras es porque ya deben, y
sin querer, ¿verdad? Ha pasado. Pero en este caso, si alguien te llegara a decir, oye, préstame 1,000 pesos, y que tú le digas, no, déjame ver, puede que al ratito, no. La Escritura dice que tu hablar sea sí, sí o no, no, porque lo que es de más de esto, dice que viene del maligno. Entonces, obviamente, el que tú le digas, déjame ver, déjame checo, más al rato te aviso. No, tiene que ser nuestro hablar sí o no, sí o no. Y en pocas palabras vas a decirle, no, la verdad no, no. Y o sí, simplemente, ¿no? Entonces, sí es muy importante esto. Que presten lo que puedan regalar, nada más. Así es el dicho de la pastora Ana María, dice que prestes nada más lo que puedas regalar, ¿verdad? Y sí es cierto, porque a veces prestas y ya no te lo regresan. Entonces, pues mejor, ya para no tener un corazón herido, es que el hermano en la iglesia que le presté y desgraciadamente nos ha tocado, de verdad, tristemente, que mucha gente así, un hermanito que hizo una tanda y después cuando le tocaba a varios hermanitos ya la tanda, se desapareció y se fue el muchacho y bueno. Y así como ese, otros casos más, ¿verdad? En los que dicen, préstame el dinerito y ya después te lo pago y al final de cuentas se fueron de la iglesia y ya lo pagaron. Y bueno, de hablar, ¿verdad? Dios los bendiga. Pero son cosas tremendas. Por eso mejor de preferencia no, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ahora el segundo punto. Nos queda claro entonces por qué colocarnos el cinturón de la verdad. ¿Por qué ponernos el cinturón de la verdad? Porque sin lugar a dudas, eso nos va a poder hacer a nosotros, ¿verdad?, irreprensibles delante del enemigo para que no nos encuentre en ningún lugar en que hallarnos a nosotros. Fíjense, les voy a platicar hace muchos años, cuando yo empezaba el ministerio como pastor, llegó a la casa una muchacha que tenía pactos con la muerte y me la llevaron a liberar y entonces empezamos a liberarla y mi esposa estaba recién nacida en el evangelio y aparte en el pastorado también. Y entonces estábamos reprendiendo y en una de esas yo reprendí a la muchacha y se aventó para atrás en la silla y cayó en el piso. Y entonces en ese momento me empieza a gritar la muchacha ya poseída, me empieza a decir, dice, yo soy la lujuria y aparte mantengo el adulterio dentro de mí, dice, mira mi cuerpo, y empezó a tocarse las partes, pero de una forma tremenda, y en ese momento mi esposa se queda así como que sorprendida porque es la primera vez que ella ve algo así. Y en ese momento empiezo a hablar y de repente me dice, y yo estuve contigo también hace tiempo. Y de momento la palabra me quedó así, era nuevo, hermano, la verdad es que sí me quedé sorprendido porque me quedé, dice, y no digas que no, porque ya, ¿verdad que sí? Ya te caí. Y me empieza a decir ella, ¿no? La mujer poseída. Y en ese momento que eran los demonios, por supuesto. Y en ese momento entra mi esposa ya y le dice, te callas, Satanás, porque esto y esto y esto. Y en ese momento que entró ella, ¿verdad? Ella la expulsó y salió rápidamente cuando ella le habló en ese sentido. Y yo desgañitándome y tirándole y gritando y diciendo y nomás no pasó nada. Pero más sin en cambio cuando llegó ella con una palabra firme y sencilla, rápido se fue al demonio. Se fue y la chica quedó libre en ese momento. La verdad que en ese momento, ¿pero por qué? Porque me agarró en uno de mis pasados y de repente te quedas tú sorprendido y te da miedo. Y eso fue lo que me pasó, lo confieso, la verdad, esa fue la verdad. Pero gracias a Dios, conforme avanzaron los años, gracias a Dios, pues uno ya sabe las artimañas del diablo por dónde te llega. Pero ya ahora ya conocemos, ¿verdad? Por supuesto, ahora tenemos el cinturón de la verdad bien puesto para que ya hoy el Señor ya sabe todos mis pecados, ya están confesados todos y en ese sentido el Señor ha perdonado y nos ha limpiado y por eso nos da el poder de echar fuera demonios y potestades a todos, no nada más a los pastores, incluso a los guerreros espirituales. Por eso la importancia de que ustedes se llenen de ese poder del evangelio que tiene el Señor. Ese poder maravilloso que el Señor nos da. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos son guerreros poderosos aquí? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a ver otra vez Efesios 6:14 y vamos a ver la coraza de justicia. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia. Ahí está. Así como el cinturón de la verdad nos libra de las acusaciones del enemigo delante de nuestro Dios, la coraza de justicia nos protege de las acusaciones de los dardos del maligno dirigidos a nuestros pensamientos.
y a nuestras emociones. Por eso la coraza del soldado romano le protegía sus órganos vitales. ¿Se recuerdan ustedes cómo era? Bueno, no tenemos, primeramente Dios, ya vamos a mandar el proyector, ya nos lo configuraron y anteriormente, como ya es una versión viejita nuestro proyector, tuvimos que pedirle a mi hermana, que es técnica en las computadoras, y gracias a Dios ella nos bajó un nuevo programa que ya es compatible, y ya para que ya tengamos la proyección de los textos. Por eso es que ya se preparó acá ya adelante en la pantalla, para que nos estén apoyando a poner los textos, y bueno, pongamos por ejemplo este tipo de imágenes, ¿no? Como la del soldado romano, y que de alguna manera vemos que lo que protege estos órganos vitales de los romanos es precisamente la coraza, es el pecho, y protege el corazón y el abdomen, además protegiendo pues sus entrañas, ¿verdad? Todas sus tripitas, para que ahí las tuvieran y las mantuvieran bien. Entonces por eso el soldado romano normalmente, al ponerse la coraza, se ponía esta parte y parte de los pulmones, para que si llegaban supuestamente las flechas no les hicieran mucho daño, o de plano no les hicieran daño, ¿verdad? Esa era la idea. Y para los judíos en tiempos bíblicos, el corazón es donde ellos decían que radicaban los pensamientos de una persona. Es decir, que el corazón, supuestamente, ¿verdad? Ahí estaban los pensamientos de una persona en el corazón. Y las entrañas tenían que ver con las emociones, según los judíos también. Pero la coraza de justicia, entonces, protege nuestros pensamientos. ¿Alguna vez has sido atacado en tus pensamientos? ¿Alguna vez, por ejemplo, llegaste a pensar en hacer maldad? En matar a alguien, en destruir a alguien, en violar a alguien, en robarle a alguien, en hacer algo tremendo con tus pensamientos. Yo creo que los pensamientos malos los hemos tenido muchos. Has pensado en adulterar, en robar, has pensado en hacer algún daño en especial, ¿verdad? Entonces, precisamente cuando nosotros de alguna manera cubrimos nuestro corazón con la coraza, como decían los judíos, que ahí estaban en parte los pensamientos, porque acuérdense que el pensamiento no solamente es aquí tenerlo en el cerebro, sino que el pensamiento baja al corazón para convertirlo en realidad. Por ejemplo, cuando amabas a una muchacha o a tu esposo, tu esposa, tú decías, esa muchacha me gusta y la quiero para esposa, la quiero para esposo. Entonces ese pensamiento se convirtió en realidad cuando llegó al corazón, y del corazón salió para ejecutar lo que tenía que hacerse. Por eso es que de alguna manera nosotros, los hijos de Dios, debemos de cuidarnos de las acusaciones y ataques del enemigo, que son enviados precisamente a nosotros, en pensamientos, en actitudes. Pero no es la coraza de nuestra justicia, sino es la justicia de Dios. Esa es la gran diferencia, que no es la coraza de justicia para nosotros, sino para la justicia de Dios, que hemos recibido nosotros por medio de Jesucristo. Recibimos esa coraza de justicia por medio de Jesucristo. Entonces Romanos 5:1, por ejemplo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, es decir, que por haber tenido fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Esa es la gran historia de la humanidad desde tiempos antiguos. La humanidad estaba peleada con Cristo, con Dios completamente, por causa del pecado. Había una gran barrera, un gran hoyo profundo en medio entre el hombre y Dios. Por lo tanto, necesitábamos un puente para poder cruzar hasta Dios. Y ese puente, por así decirlo, se convirtió en Jesús, cuando Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Por eso es que de ahí nace la palabra religión, que realmente es en el latín religión, que significa religar. Entonces se supone que trataban de religar la relación del hombre con Dios de alguna manera, y no se podía hasta que Cristo vino a religar al hombre completamente con el ser humano. Por eso es que por ese motivo encontramos que Dios, ¿verdad?, nos volvió a acercar a Él a través de la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso cuando Satanás ataca nuestra mente con pensamientos de culpabilidad, de menosprecio, cuando quiere hacernos sentir y creer que somos indignos, que no merecemos las bendiciones de Dios, sus ataques va a tratar de afectar siempre nuestras emociones.
Por eso es que ahora te das cuenta por qué cuando entras a Cristo de repente vienen los grandes problemas y dices, es que me siento mal, es que como que hoy pequé, mejor no voy a la iglesia. Al contrario, es cuando más necesito a Dios, cuando más pequé, cuando más fallé, cuando más necesito al Señor para hacernos sentir inferiores, el enemigo, y deprimidos y sin gozo. Satanás te quiere robar el gozo que Dios te quiere dar. Satanás te quiere robar las bendiciones que Dios te quiere dar también. Y ese es el grave problema. Por eso la coraza de justicia nos protege recordándonos siempre esas verdades maravillosas de parte de Dios. Que al cubrir nosotros nuestros órganos vitales importantes, que es tu corazón, que son tus sentimientos, es allí donde de alguna manera el enemigo va a querer hacerte sentir inferior, peor que los demás. ¿Por qué los hermanos sí prosperan? ¿Por qué a mí me va mal? ¿Por qué resulta que yo no estoy recibiendo nada? ¿Por qué yo veo que otros sí prosperan? Otros ya están acá, ya están allá, y en fin, y empezamos a ponernos, ¿verdad?, a compararnos unos con otros. Dios no compara a nadie. Dios nos ama tal como eres, tal como soy, tal como eres tú, así te ama el Señor, porque eres único y especial, amén. No hay otro igual a ti, en el nombre de Jesús. Dale la aplauso fuerte al Señor. Gracias a Dios. Así que ciertamente esa es la realidad. Dios nos ama a cada uno de nosotros con defectos, con virtudes y llenos, ¿verdad?, prácticamente de fe. Es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, levantarnos y darnos una vida muy diferente. Bueno, vamos a cerrar con este verso y así cerramos esta enseñanza. Continuamos con la segunda parte de la armadura espiritual la próxima semana. Primera de Corintios 6:9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta aquí le dejamos en el nombre de Jesús. Creo que es importante entender que los injustos, dicen, no heredarán el reino de Dios. No fallen, dice, porque ni los fornicarios, la fornicación, ¿verdad?, habla cuando se tienen las relaciones sexuales entre solteros, ni los idólatras. No nada más habla de idolatría cuando son imágenes, hablamos de artistas, hablamos de películas, hablamos de partidos de fútbol, hablamos de muchas cosas, ¿verdad?, que el hombre hace ídolo prácticamente a la gente. Dice, todos esos no heredarán el reino de Dios. Dice, ni los adúlteros, es decir, casado con soltera, casado con casada, soltera con casado, son adúlteros. Ni los afeminados, ustedes saben, se refieren al tercer sexo que no existe, Dios no lo creó, crearon hombres y mujeres, pero ellos se desviaron por sus pensamientos. Ni los que se echan con varones, es decir, prostitutos, ¿verdad?, que ya existen. Incluso en Tlalpan los vemos que ya son mujercitos y que de alguna manera ya están allí, ¿verdad?, dando sus placeres. 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, así que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, la gente que roba, ni los avaros, gente avariciosa que quiere acumular más, ni los borrachos, aquellos que toman de más, ni los maldicientes, aquellas personas que de su boca solamente maldiciones, ay, es a tal por cual, y groserías, ¿verdad?, que salen a veces de nosotros. Ojalá le vaya mal, que todo lo que haga y esto y lo otro, y que esté pidiendo, ¿verdad?, maldición. La palabra maldición quiere decir maldecir, es decir, hablas mal, o lo que hablas, lo hablas mal. Por eso es maldecir, porque maldices.
Cuando le dices a tu hijo, qué tonto, qué idiota, eres un estúpido, haragán, y cosas similares, sin querer los estamos maldiciendo también. Por eso nosotros debemos de soltar bendiciones a nuestros hijos. Ni los maldicientes, ni los estafadores, aquellos que, bueno, pues ustedes ya saben, ¿verdad?, que hacen estafa con el dinero, que están sacando, y en fin, heredarán el reino de Dios. Estos eran algunos de ustedes. Miren lo que dice el apóstol Pablo, diciéndole a los corintios, a los de Corinto. Esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido lavados de tantos pecados y de tantas cosas injustas y tremendas que fueron? Pero hoy ya fuimos lavados por la sangre del Cordero. Dice, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso cuando tú vas delante de la presencia de Dios a orarle, a honrarle, y le vas a decir, Señor, por favor, ayúdame, tengo una necesidad. Y el Padre a lo mejor está mirándonos allí, y entra la figura de Jesús y dice, Señor, aquí está la ofrenda de mi hijo que te trajo, porque ya fue justificado por mi sangre. Y el Padre lo que hace es tomar la justificación tuya y ahora sí la recibe, porque ya fuimos justificados por la sangre del Cordero. Por eso todo lo que Cristo ya te perdonó, y yo quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a pedirle perdón nuevamente a Dios. Si hay pecado que no has declarado, vamos a hacerlo esta tarde en el nombre de Jesús. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que no quede nada malo en nosotros, porque tú eres pueblo santo, escogido de Dios, y tú vas a ser un guerrero espiritual poderoso en el nombre de Cristo. Vamos a pelear por nuestras batallas. Estamos luchando ahorita contra una pandemia internacional, mundial, pero tu casa no será tocada, tu familia no será tocada, tus finanzas no serán tocadas en el nombre de Jesús. Pero antes de ir a hacer guerra, tenemos primeramente que pedirle al Señor que perdone, por favor, cualquier pecado que haya sido en otro tiempo. Una vez una persona de Oaxaca me dijo, Señor, yo quiero pedirle perdón a Dios porque fíjese usted que yo violaba a mi chivita allá en el pueblo. Tal vez para muchos nos daría risa, pero esto es una bestialidad delante del Señor y es repugnante para sus ojos. Tal vez para muchos, ¿verdad? Y no es mentira. Algunos jóvenes youtuberos a lo mejor han visto que de repente pasan pequeños con sus mascotitas siendo violados por ellos y que las han subido a las redes, y eso ha sido verdadero. Pero la gente no entiende que ahí no está Dios. Si vemos, no importa qué problema hayamos tenido, no importa qué situación haya sido, por favor, pero que tú consideras que es pecaminoso, no quiero que quedes con pecados ocultos. Preséntasela al Padre esta mañana. Señor, aquí estamos otra vez, Dios. Aquí estamos otra vez, Padre Santo, para clamar tu justicia y tu verdad, mi Dios. Sabemos, bendito Dios poderoso, que hoy nos estás empoderando como guerreros, pero queremos ser guerreros verdaderos, Señor. Guerreros, bendito Dios, que no guarden ningún oprobio delante de ti. Perdónanos, Padre, pero hoy vengo a limpiar mis vestiduras delante de ti. Límpiame, Señor. Límpiame más, Padre, que no quede en mi vida ninguna huella, Señor, de toda la perversidad que pude llevar en mi vida, Señor. Hoy presento delante de ti los pecados, Señor. Mentiras, robos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, adulterios, fornicaciones, prostituciones, todo lo que yo haya hecho, Señor, en esta tarde, hoy los traigo delante de tu presencia. Padre, si fui dedicado a los santos, si estuve metido, bendito Dios poderoso, también en la brujería, si probablemente, mi Dios, estuve trabajando, Señor, en cosas ilícitas, hoy te pido que me perdones, Jesús. Hoy te pido, Señor, tu perdón, pero lléname de ti, Espíritu Santo. Quiero, bendito Dios, llenarme y apretarme fuerte el cinturón de la verdad, Señor. Ese cinturón que me deje batallar y pelear, Señor. Que el enemigo me encuentre irreprensible, que no encuentre un lugar por donde tocarme, que el enemigo no me toque más, Señor. Porque en esta tarde, Señor,
Estoy pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús, tu misericordia sobre mí. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Ahora quiero que desde lo más íntimo de tu corazón veas si todavía tienes malos sentimientos contra alguien, una persona, una familia, un hermano, una amiga, un ex amigo, una ex amiga. Si todavía le tienes rencor, si todavía le tienes odio, un familiar, papá, mamá, hermanos, abuelos, pídele perdón a Dios por ellos. Pídele perdón a Dios por ellos. Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre poderoso. Dice en 1 Corintios, Señor, 6:11, que nosotros éramos de todo lo malo, pero hoy por la sangre de Cristo estamos siendo lavados, ya estamos siendo santificados, ya nos has justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora abre tus ojos ahí donde estás. Abre tus ojos en el nombre de Jesús. Y ahora vas a tomar en el nombre de Jesús ese cinturón de la verdad de una manera espiritual y te lo vas a atar a tu cintura en el nombre de Jesús. Te lo vas a atar a tu cintura y vas a decir: Señor, hoy me ciño con el cinturón de la verdad, porque tú eres la verdad. Y desde ahora en adelante no tendrá lados oscuros mi vida, porque tú eres la verdad y yo me cubro de la verdad. Y me pongo en este momento el yelmo de la salvación en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos la coraza, perdón, era la coraza. Vamos a ponernos la coraza de justicia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, para cubrir mi corazón y mis áreas más débiles para todo ataque del maligno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer un poco de guerra espiritual, ¿qué te parece? Vamos a pedir por tu casa, por tu familia, por tu salud. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tomo autoridad en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, tomo la espada del Evangelio en el nombre de Cristo. Y en esta hora echo fuera de mi casa todo espíritu de miseria. Echo fuera de mi casa en esta hora todo espíritu en el nombre de Jesús de enfermedad, del género que sea. Sale en el nombre de Cristo. Declaro en mi casa salud, bendición, prosperidad en el nombre de Cristo. Declaro en el nombre de Cristo finanzas sanas en mi hogar, finanzas sanas en mi familia. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo, que todo proyecto que tengo dará luz en el nombre de Jesús y se hará una realidad en el nombre de Cristo. Declaro que la unión de mi familia será siempre en el nombre de Jesús. Declaro que mi familia en el nombre de Jesús se convertirán. Padre, oraré por la gente y la gente se acercará a ti en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaro hoy en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, que ningún arma del enemigo contra mí prosperará. Porque el ángel de Jehová está conmigo. Porque el ángel de Jehová está en mi negocio. El ángel de Jehová está en mi casa. El ángel de Jehová está conmigo y no se aparta de mí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, tomo autoridad esta mañana en el nombre de Jesús, como un guerrero de Dios en el nombre de Cristo. Vamos a la batalla en el nombre de Jesús. Da un grito de guerra. Grito de guerra. Gracias a Dios.
cerrando, les damos las gracias a nuestros amigos de Facebook, que Dios los bendiga. En esta tarde ya pasamos, ¿verdad?, a retirarnos. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos la próxima transmisión martes.